Óscar Valdés Ramírez es abogado postulante, campeón internacional de oratoria, autor de diversas obras de derecho y política. Solicitamos respetuosamente tenga bien desarrollado su trabajo. Mi tema es México en el presente y el futuro de México. Honorables miembros de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México, distinguidas personalidades, público en general, amigos, quisiera agradecer a mis amigos del doctorado, jueces y magistrados que pidieron permiso para asistir, amigos del Estado Federal que están aquí, servidores públicos, hermanos todos, mis familiares, a los que asistieron también, porque los invité, muchísimas gracias. Y parto a decir lo siguiente: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, decía Napoleón Bonaparte. Un dato curioso que no hemos querido analizar, analizando la Constitución, prácticamente que el próximo año se cumplen 100 años, es el día de la independencia, cuándo se consumó. Y el dato es que desde septiembre de 1810, en la base legítima de la independencia, se da prácticamente el 27 de septiembre de 1821. Esto es que lo que estamos y seguimos celebrando es el cumpleaños de don Porfirio Díaz, que era el 15 de septiembre. Pero como ya se había instituido oficialmente, se va a don Porfirio Díaz, y entonces sus brillantes asesores le dijeron: señor presidente, ¿y por qué si hacemos el 27 y el 15 gastamos hoy, mejor el 15 y lo celebramos a usted? Y entonces celebramos y seguimos celebrando a don Porfirio Díaz en su cumpleaños. Nuestra independencia se consumó el día 27 y nadie ha hecho nada. Así nuestro país transita desde 1824 en los sentimientos de nación de José María Morelos y Pavón a las 7 leyes de Santana, y hablamos del 57 en la reforma liberal de Benito Juárez, y entonces donde daban más facultades al presidente de la República y le quitaban cuestiones al clero, y de ahí nos vamos a 1917, que es nuestra Constitución. En una exégesis próxima a cumplir los 100 años de la Constitución, cabe destacar que estamos y en dónde vamos en este romanticismo jacobino que nos llevó el sueño del 17. Quiero comentarles que la Constitución de México, sobre todo el 133, no es otra cosa que un plagio total del artículo 7 de los Estados Unidos de Norteamérica, perfectamente mal traducido. Si ustedes, todos tenemos una computadora, lo ponemos en Google y metemos el artículo 7 de los Estados Unidos de Norteamérica y vemos nuestro 133, sorpresa, es el mismo artículo, solamente que pésimamente mal traducido, porque ahí claramente se habla que los tratados internacionales están sobre la Constitución. Cuando vino la reforma, exactamente de Rosendo Radica, que todos conocemos, del 2013, y que nos obliga a reformar nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nos damos cuenta que nuestra Corte nada más no le quiso entrar, y entonces lo que hizo fue decir que los tratados internacionales quedaban exactamente a la par de la Constitución, y entonces tendremos lo que llamamos los constitucionalistas un bloque de constitucionalidad, cuando prácticamente tenemos una Constitución bastante arcaica. Un ejemplo de ello prácticamente viene más adelante en materia electoral. Así vamos a transitar con revueltas y vamos a transitar con una camarilla oligárquica en la época de don Porfirio Díaz, que eran prácticamente el grupo de los científicos, que eran prácticamente la gente que tenía la opinión de Augusto Comte. Ellos que decían que para poder gobernar tenían que hacerlo en la práctica, y en estas cosas se da, solamente que afortunadamente se crea un bloque que se da prácticamente con Praxedis Guerrero, con el Carlos Flores Magón, con Enrique Flores Magón y con Evaldo Rivera, y con el triunfo de la Revolución Mexicana se inicia la Constitución de 1917, un país de contrapesos. Después de ahí transitamos con la Guerra de los Cristeros, prácticamente un movimiento del clero que no reconocía los derechos, de pueblos y religión, hicieron su revolución en el Bajío. Después de ahí sale una brecha prácticamente, y nos toca en la época de don José López Portillo los tecnócratas, que son los jóvenes de posgrado conocidos como los Chicago Boys, que siguen en el poder, que prácticamente gobiernan en materia hacendaria este país, y prácticamente con las políticas del Fondo Monetario Internacional completamente deshumanizadas. Y de ahí abrimos una brecha importante al magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en un país contemporáneo donde prácticamente entramos a una nueva etapa.
el presente de México se torna incierto. Una figura presidencial desgastada y agotada. Una muestra de ello es el hecho que tenemos varios gobernadores acusados de delitos bastante graves, en donde no estamos viendo otra cosa que un vacío existencial, en donde la CONAGO se crea prácticamente para poder hacer un contrapeso contra los presidentes panistas, y entonces nos damos cuenta que el sindicato de gobernadores tiene más peso que el secretario de Gobernación, con un procedimiento completamente agotado, y entonces que nos damos cuenta que cada gobernador se vuelve un tlatoani, y esto es lo que nosotros estábamos luchando, y esta es la función por la que estamos peleando del 17, pues creo que estamos en un gravísimo error. Quiero comentarles algo muy importante que yo creo que va a ilustrar más lo que les voy a decir. Todos recordamos el traje del emperador que decía Keynesian, que era otra cosa, conocido como Rey que va desnudo, que es el cuento de hadas del danés Hans Christian Andersen, publicado en el 37. ¿Qué significaba esto? No es otra cosa que el presidente está desnudo. En el libro Si el águila hablara de Miguel Alemán se toca prácticamente un tema importante, que son 2 para aprender a ser, 2 para dejar de ser y 2 para ya no ser. Y decía Miguel Alemán que el 6º año se vuelve Tehuacán, pero sin gas porque ya no sube. Y aquí lo que tenemos en el último año, a los 2 años, no esperemos un cambio radical de las cosas, porque no se va a dar. Un país débil es un presidente débil, y un presidente débil es un país débil. Es innegable que el sueño de los mexiquenses que soñamos con Adolfo López Mateos, en tener un presidente y en la grandeza de los hombres que tenemos, sencillamente el saco ha quedado bastante grande. El México del presente es un país agraviado por los excesos de los gobernantes. La sociedad del poder es en un pueblo pidiendo sangre del Coliseo romano y unos gobernantes que no sirven al altar, sino del altar se sirven. El presente de México se torna con los nubarrones de los lados del norte en las palabras de don Porfirio Díaz, que son bien ciertas. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Los partidos políticos están desgastados. Un pacto por México que fue hecho y realizado a espaldas del pueblo de México para reformar una constitución, dejándose llevar por el canto de las sirenas, y que acabó como siempre como el pato de los montes en la fábula de Sopo. Un país lacerado no por la corrupción, sino por la impunidad, que no se castigan las conductas que pueden ser tipificadas como delitos. Los responsables tienen nombres. Los responsables de la quema de Pemex fueron liquidados sin presentarse ninguna denuncia penal, y esto lacera y lastima las fibras más sensibles del pueblo de México. Estamos viviendo el envilecimiento de la política, los intereses particulares antes de los colectivos. Líderes sindicales viven en el exceso sin ser castigados, con la complacencia de las autoridades y con la bendición del sistema. Ante este panorama nada alentador, en otros tiempos, donde el capitán del barco era omnipresente, esperaríamos una bajo la manga, pero ese as ahora es imposible. En la cuesta de los 2 años que tienen por venir, nada va a cambiar. Las autoridades han equivocado un rumbo y no van a variar. Padecen el mal de Milton, la ceguera. Es inconcebible que sigamos manteniendo a los partidos políticos, porque no tenemos por qué hacerlo. Si las modas es inventar Estados Unidos todo el sistema empresarial, ¿por qué no copiamos también las modas prácticamente para poder ser? Y que los partidos políticos que deseen participar lo paguen de su bolsa. ¿Por qué tenemos los mexicanos que pagarle a todos los partidos políticos para que hagan política? Que la política les cueste, si nos convence les damos un donativo, pero no podemos seguir pagando esta modificación. Ningún partido la ha realizado. Si realmente queremos la voluntad popular, tenemos entonces que ser un movimiento constitucional. Un ejemplo, en Colombia, estoy hablando de un país muy pequeño para que tengan una idea, porque luego no dimensionamos, hablando de estadísticas y de geografía. Colombia maneja el presupuesto la mitad del estado, la mitad del municipio de Tlalnepantla, para que tengan una idea de lo importante y de lo grande que es Colombia comparado con nosotros. Si alguien llega a competir a la par, y en esa competición
los dos candidatos no piden la mayoría de votos, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay más votos nulos, automáticamente los dos candidatos quedan invalidados para poder volver a participar, porque entonces la voluntad popular designó que como no tuvieron más de la mitad de votos, ya no pueden participar porque el pueblo no los quiso. Eso sería aquí un avance, porque entonces si yo no los convenzo para que lleguen a votar, prácticamente me tendría que retirar y tendría que darle la oportunidad a un candidato que ustedes realmente deseen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con el fuero constitucional? Prácticamente con este tema hoy está tan en boga y tan en vivo. Recordemos que el fuero fue hecho en 1913, después de la muerte del senador Belisario Domínguez. Y si ustedes recuerdan, recientemente en el Senado hay una medalla que lleva su nombre, cuya medalla prácticamente se repite el discurso que le dio ante Victoriano Huerta. Otra cosa más importante y que me he dado cuenta como funcionalista es que en México no enseñamos a los jóvenes. En México únicamente repetimos y decimos, pero lo más importante es quién nos representa, nuestros diputados federales. El Senado de la República representa a los gobernadores. Los secretarios de Estado no son nombrados ni ratificados por los diputados, son por los gobernadores en la Cámara de Senadores. Únicamente se maneja el diputado del presupuesto federal. Se debería de ampliar que nuestros representantes populares realmente sean los que verifiquen y los que digan qué secretarios van a estar o cuáles no van a estar. Necesitamos una reforma constitucional de fondo. La única arma que nos queda a los mexicanos en estos excesos que hemos tenido es una solución simple que nos llega también de los bárbaros del norte, el votar. Hoy nos dimos cuenta que las estadísticas donde todo el mundo decía prácticamente que daban por ganada una elección presidencial, pues oh sorpresa, resultó que la gente que no tenía dinero votó prácticamente por lo que no lo obligaron, sino porque no tenían trabajo. ¿Cuándo se han preocupado los norteamericanos por nosotros? Les pregunto, y nos quitaron más de la mitad del territorio, y todavía esperamos y seguimos soñando que van a hacer algo por México. No han hecho nada por México ni lo van a hacer. Y además recordemos la frase máxima de Juárez: lo que México no haga por sí mismo, no esperes y digas que otros más lo hagan por ti. Una de las partes más importantes es la Fiscalía General, que tanto se ha estado peleando. Primero, que no sea cuate del gobernador, ni amigo ni empleado, ni una concesión política de los partidos políticos. Necesitamos una gente ciudadana que tenga el valor de levantar una denuncia penal contra quien sea y donde sea, de defendernos. Una de las cosas más importantes que hemos tenido los mexicanos es el juicio de amparo. Lo más importante es la omisión constitucional. Hoy los ciudadanos podemos exigirle a un gobernador, a un presidente de la República, que cumpla la Constitución, que cumpla la ley. No somos sus empleados, son nuestros empleados, ahí los pusimos. Necesitamos un alto en el camino, necesitamos expresarnos y decirnos: el cambio no va a venir de arriba. Dicen en mi pueblo, soy de este pueblo, que las escaleras se barren de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Los partidos políticos están de moda en el Estado de México porque aquí la geografía es diferente. Aquí los partidos políticos no existen. Aquí existe la negociación desde Pichardo Pagaza, llamada concertación. Queremos realmente elecciones, queremos realmente votar por lo que queremos ser democráticos, usemos nuestro derecho al voto, llenemos esas urnas para evitar los fraudes. No basta un borrón y una cuenta nueva. Castigar lo que es castigable, sin distinción. La aplicación exacta de la ley por la igualdad, que es lo que marca la Constitución a rajatabla. ¿Cuánto daño nos ha hecho que a los amigos la gracia y justicia, y a los enemigos la ley? Nos compete a los ciudadanos también ser un poco más humanistas, en los desposeídos, en los pobres, que se multiplican cada rato en las estadísticas, con los que no conocen la Constitución. Una cruzada en la que un gobierno sea activo y que no estemos rodeados de un séquito de políticos insensibles y desechables.
Necesitamos hombres con la entrega de Juárez, un hombre de montaña, un hombre íntegro, sin dobles discursos, sin doble moral, en la hora de la integridad, que es lo único que nos va a dar la legitimidad. Decía José Enrique Rodó Piñeiro que era una mujer cuya locura consistía en haber llegado constantemente y en sus bodas, juguete de entraña, ella ceñía cada mañana a su frente pálida la cuna desposada y disponíase luego con una leve sonrisa a esperar siempre aquel prometido ilusorio. Pero entonces las sombras de la tarde traían la excepción a su alma, y entonces, sabiendo que no iba a llegar, se ponía el velo y decía: es hoy cuando vendrá. Esa mujer sigue siendo América, sigue siendo México, que seguimos esperando el Mesías y que el maná caiga del cielo. Es la hora de actuar, es la hora de los ciudadanos, es la hora de tener hombres comprometidos con México, con su gente, con sus causas. Un líder hecho por la vida, no por los medios, un líder que ama a su país, un líder que así lo reclama a Dios y que lo exija a México. Y entonces, en las palabras así, don Horacio Zúñiga: somos brazo que lucha y espíritu que crea.